Hola chicos, ¿cómo andan? Hola doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Perfecto. Bien, antes que nada quería agradecer al doctor por su predisposición, por haber aceptado esta invitación de parte de la federación. Cuando estuvimos hablando con los chicos sobre organizar esta actividad, sobre un tema que ahora se habla bastante, el primero que me ocurrió fue llamar al doctor, con quien tuve el privilegio de haber cursado la materia de pediatría. Bien, quiero agradecer al doctor, quiero agradecer a los chicos por la organización, a Sofía, a Alan, al comité de prensa por la difusión. Y bueno, esta es la primera actividad de la federación que vamos a estar encarando y van a hacer charlas constantemente, siempre sobre temas referentes a la salud pública, a la ciencia y siempre de temas que nos van a ayudar bastante a la formación. Doctor, muchas gracias. Sofía. Buenas tardes a todos. Queremos agradecerle por su presencia y participación. Es un gusto presentar al doctor Alejandro Macarrone, médico pediatra y neonatólogo, con una amplia trayectoria tanto en la práctica clínica como en la formación académica. Actualmente se desempeña como subjefe del servicio de neonatología del Hospital Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario, y en el ámbito universitario es profesor adjunto de la primera cátedra de pediatría de la Universidad Nacional de Rosario, participando activamente en la formación de estudiantes y profesionales de la salud. Además, integra el grupo de trabajo de seguimiento CEFEM y es miembro fundador y subsecretario del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana del Seguimiento Pediátrico y Neonatal, desde donde impulsa el trabajo científico y el abordaje interdisciplinario en el seguimiento pediátrico y neonatal. En esta oportunidad, el doctor Macarrone nos acompañará con la charla titulada Vacunas hoy, mitos, caída de coberturas y evidencia científica, una temática de enorme relevancia en el contexto actual y fundamental para la formación de quienes nos estamos preparando para el ejercicio profesional. Me tomo un momento también para agradecer a la dirección del Comité Científico, Alan Sánchez y a Michael por organizar esta charla y traernos esta propuesta. También les agradecemos especialmente por compartir su tiempo, su experiencia y sus conocimientos con nosotros, y le damos la bienvenida a la primera charla y a la federación. Doctor, muchas gracias, lo escuchamos. Bueno, no, el agradecido soy yo, la verdad que es importante, me parece que ustedes, que son estudiantes de todo lo que tiene que ver con salud, quieran formarse y con evidencia y tomar temas tan trascendentes como es el tema de las vacunas, ¿no? Y la verdad que, o sea, yo no soy especialista en vacunas, pero sí soy un alto estudioso, creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta al ser médico. Nos van a empezar a atravesar un montón de situaciones en las cuales nosotros, no solamente ser médicos, sino trabajar a nivel salud, un montón de situaciones que por ahí nosotros no somos expertos, pero sí vamos a tener que estudiar y nos vamos a tener que formar porque vamos a tener que hacerle frente a todo esto. Y bueno, dicho esto, les cuento que a mí este es un tema que me fascina, y más que nada, como siempre, me fascina ver la historia de todo esto, dónde viene, cuál es la evidencia y por qué suceden las cosas que están sucediendo. Por otro lado, tengamos en cuenta lo siguiente: durante décadas las vacunas fueron vistas como un problema totalmente resuelto, y hoy sabemos que no lo es, por eso hoy yo estoy acá. La OMS, por ejemplo, considera actualmente que la excitación vacunal, que después vamos a hablar bien de qué se trata, que es el retraso o rechazo de la vacunación pese a su disponibilidad, es como una de las 10 principales amenazas para la salud pública. Y no solamente salud pública, sino salud a nivel global. Y yo intento con esto transmitirles a ustedes, no busco convencerlos desde una opinión y tampoco desde el miedo, pero sí que analicemos datos, entendamos procesos y asumamos roles profesionales frente a una crisis que, si bien es silenciosa, pero es profundamente peligrosa. Entonces, a ver si avanza. Bueno, y vamos también. Ahí está. Entonces, cuando yo planteé cuáles eran los objetivos que tenía como para darle esta charla, me planteé en 4 objetivos. Uno es revisar la situación actual de las coberturas vacunales, ¿eh? Y esto no solamente a nivel país, sino a nivel
nacional, o sea, no solo del país, sino a nivel mundial. Y los datos que ustedes van a escuchar acá yo los obtuve directamente de OMS, UNICEF y del Ministerio de Salud de la Nación. Lo segundo, tratar de comprender o inclusive analizar cuáles son las causas de la caída de esta cobertura. Y yo creo que hay algo que tenemos que tener básico y pensar desde ya, que no podemos echarle la culpa a una sola causa, ¿no? Que esto es multifactorial y dentro de esa multifactoriedad interactúan un montón de actores, y entre ellos no solamente actores, sino el sistema de salud, el contexto social y la comunicación. Y lo otro es, me pareció interesante identificar mitos más frecuentes, entender por qué estos mitos persisten, e incluso ante evidencia que es abrumadora y en contra de lo que se está diciendo y se sigue distribuyendo. Y por cuarto, brindar herramientas que estén basadas en evidencia para aumentar la cobertura. O sea, ver cómo nosotros, de los distintos lugares que estamos, podemos tratar de que, o sea, que esto cambie más o menos un poco, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes me plantean, yo que les dé un mensaje clave, yo le tengo que decir, como ya les dije anteriormente, que la caída de las coberturas vacunales es multifactorial y prevenible, pero también que las vacunas no fallaron. Lo que está fallando es nuestra capacidad de sostener sistemas de vacunaciones robustos y de comunicar ciencia en un contexto que está dominado por la desinformación. Aunque les parezca mentira, eso es lo que nos está pasando hoy. Y las vacunas sigue siendo una de las intervenciones con mayor relación beneficio-riesgo de toda la medicina. Ningún otro procedimiento preventivo, salvo el agua potable, salvó más vida a tan bajo costo. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si hablamos un poquito de la situación global, los datos más recientes de la OMS y de UNICEF nos muestran que la cobertura mundial de la DTP, que es la triple bacteriana celular, se encuentra alrededor del 84-85%. Y usted dice, uy, es alto, ¿no? Y este dato era antes de la pandemia, ¿no? Pero el objetivo para hablar realmente de que hay una buena cobertura de vacunas, si se toma como eje esta vacuna, es del 95%. Entonces estamos lejos de lograr ese objetivo. Y por otro lado, obviamente todos saben que la pandemia profundizó este problema. Hay datos alarmantes, y fíjense en lo que dice ahí abajo, que dice 0 dosis, que eso significa que hay más de 14 millones de niños que no recibieron ninguna vacuna. Esto es a nivel mundial. Y esto no es un problema marginal. Estos niños concentran la mayor carga de mortalidad por enfermedades que hoy por hoy son prevenibles. Y según lo que dice también UNICEF, más del 50% de estos niños viven en apenas 20 países. ¿Y esto qué es lo que nos demuestra? Que el problema no es biológico, sino estructural y político y sanitario. Entonces, ahí surge otra pregunta que me parece que que me gusta desarrollar, que es, ¿por qué importa la caída, no? Y si hablamos desde la epidemiología, una pequeña caída en la cobertura, o sea, mínimo, lo que tiene es un impacto enorme, porque lo que hace esto es, o sea, tiene que ver con el concepto de inmunidad colectiva. Por ejemplo, ustedes saben que acá hubo un brote hace poco de sarampión. Más que un brote de sarampión, hubo como una circulación del virus. Y el sarampión, que es una infección viral, es altamente transmisible. Hay una forma de medir la transmisibilidad que se llama Rho, que es el número reproductivo básico que tiene cualquier tipo de enfermedad. Y el sarampión es entre el 12 y el 18, que es lo que más alto de enfermedades transmisibles. ¿Y esto qué significa? Que una persona que esté contagiada o esté infectada, mejor dicho, por sarampión, puede contagiar hasta 18 personas susceptibles. Y para cortar esa transmisión, necesitamos la cobertura superior al 95%. Por eso la importancia que tiene el tema no es una cuestión nada más que individual, como siempre insistimos el tema de las vacunas, sino que es una cuestión de tipo epidemiológica y colectiva. Y cuando bajamos ese porcentaje, como dijimos, tiene que ser por encima del 95, entre el 90 y el 85, no estamos un poco peor, pero estamos en riesgo de brotes inevitables. Y esto no es una teoría, es matemáticamente epidemiológica. Es decir, la epidemiología no se equivoca. Y esto ustedes lo tenemos hoy por hoy
con el tema como le dije recién, de lo que nos pasó con el sarampión. Ahora, ¿cuál es la situación de la Argentina? Argentina, fíjense, hay varias cuestiones que podemos leer en esta placa. Por ejemplo, Argentina tenemos una caída sostenida de cobertura de múltiples vacunas, no solamente de la triple bacteriana. Informes oficiales muestran valores por debajo del 95% en la triple viral, en la polio y en el HPV. Pero el mayor problema de la Argentina es la heterogeneidad. Fíjense, si ustedes miran por los colores, cómo cómo es distinta el nivel de cobertura según la provincia donde estamos. Es decir, no es lo mismo la cobertura en el AMBA o en Buenos Aires que la que tenemos en Formosa. Y algunas, si bien algunas provincias tienen valores que pueden ser aceptables, otros presentan valores críticos. ¿Y esto qué es lo que hace? Como dijimos anteriormente, si tenemos enfermedades que son altamente transmisibles, el virus o las enfermedades se van a seguir transmitiendo. Entonces, en epidemiología, el promedio nacional puede ocultar realidades locales. O sea, si yo digo que la Argentina está bien porque tiene una buena cobertura, pero tengo esta diferencia que es notable en distintas provincias, esto es extremadamente peligroso, porque un brote no necesita que todo el país vacune poco, necesita bolsones de susceptibilidad, o sea, lugares donde no tengamos la cobertura de vacuna. Entonces vamos un poquito más atrás a pensar un poco el contexto histórico. Entonces, esto de las vacunas empezó, ya ustedes saben, antes del siglo XX, ¿no? Ya en el siglo XIX, donde empieza a aparecer la primera vacuna. Yo creo que todos saben que la primera vacuna que existió fue contra la viruela, y eso fue en el año 1796. Después de esto, en el año 1945, fue otro hito importante, que hubo una erradicación de la poliomielitis. Y eso, esto es lo que determina que como este tipo de vacuna, fíjense que hoy, por ejemplo, la viruela no existe. No hay casos de viruela y la viruela estuvo erradicada. Y lo mismo pasa, lamentablemente, o sea, no lamentablemente, sino con la polio, se está tratando de llegar a esto, pero lamentablemente todavía hay lugares que sigue habiendo brotes de poliomielitis, aunque nosotros en nuestro país no lo veamos. Lo que dice la OMS estima de que las vacunas previenen entre 4 a 5 millones de muertes por año. El problema es que este éxito genera una desconexión generacional. Por ejemplo, yo les pregunto a ¿ustedes conocen la viruela? ¿Vieron un caso de viruela? Yo tampoco lo vi. Y esto es lo que pasa con la polio. ¿Ustedes vieron alguna vez un caso de polio? No, yo tampoco lo vi. Y eso que tengo generacionalmente mucho más años que ustedes. Y esto es lo que genera de que, como muchas personas no vieron enfermedades que hoy ya están prevenidas y que inclusive desaparecieron, no perciben ese riesgo de la enfermedad. Y entonces el foco se va a desplazar al otro riesgo, el riesgo que percibe la colocación de la vacuna. Entonces, cuando hablamos de que o sea, las causas de por qué tenemos disminución de la cantidad de vacunas o las personas vacunadas, esto es otro ejemplo de que esto es multifactorial. No le podemos echar la culpa solamente a una persona, porque lo primero que se nos ocurre, hablamos de los antivacunas, y no es solamente de los antivacunas. Igual tienen su tema que ya vamos a hablar también. ¿Y qué es lo que cambió en el último tiempo? Porque dijimos que en el último tiempo hubo una disminución notable de las vacunas. Y yo creo que ustedes también, esto sí lo vivieron, lo que fue la pandemia de COVID. En realidad la pandemia de COVID no creó los movimientos antivacunas, ni tampoco creó la disminución de la cobertura en vacuna, pero sí lo aceleró. Es decir, este hecho donde en un momento estuvimos recibiendo un montón de vacunas que mucha desinformación, información y demás, generó hasta cierta desconfianza. Y no solamente se tradujo a la vacuna del COVID, sino también al resto. Y el problema es que cuando fue también el tema del COVID, ustedes recuerdan que hasta se suspendieron otras campañas y se cerraron vacunatorios y se reasignaron recursos humanos. Y esto fue por la pandemia, porque había una prioridad. Y esto, en gran medida, fue lo que también provocó esta disminución de la cobertura. No, nunca me voy a olvidar, pues yo estuve un año prácticamente, yo seguía atendiendo mi consultorio, pero hubo pacientes que no lo vi durante un año. Cuando volvieron al otro año, cuando empiezo a ver los carnets de vacuna, estaban totalmente desactualizados. Y no era la culpa de la gente, sino que inclusive no había vacunatorios para que esta gente en ese periodo se pusiera la vacuna. Y el tema es que, bueno, no echemos, por ahí dijimos nosotros, tuvimos la pandemia más larga, estuvimos en el cierre preventivo de un año,
Pero hay países donde los servicios se restablecieron rápidamente y las coberturas no volvieron a niveles previos. Entonces, esto indica que el impacto fue más profundo, erosionó la confianza y la continuidad del cuidado. Y ni hablar que con todo esto hubo una crisis de confianza, y empezaron la desinformación, los rumores, lo que nos colocaron, que no sabemos, que la rusa, que esto y que lo otro, ¿no? Bien. Y si vamos profundizando un poquito más, si queremos hablar de la multifactoriedad, decimos que hay distintos determinantes de la baja cobertura. Y la evidencia muestra que la caída de cobertura siempre fue por múltiples determinantes. No tenemos que echar la culpa a alguien, a uno solo, pero el sistema tuvo que ver y tiene que ver. Si yo tengo un vacunatorio que durante la pandemia no existió o tuvo horario restringido o cuando volvió siguió con esos horarios restringidos, obviamente que no tengo accesibilidad a que las personas puedan llevar a la vacunación, ¿no? Y esto generó también el tema de falta de turnos. También hay factores sociales, que eso nos interpela a todos, como la pobreza, la información laboral, o la pérdida del transporte, o la deficiencia con respecto al transporte. Y lo otro son los factores comunicacionales. La información confusa o contradictoria, esto lo que hace es que si nosotros reducimos a todo el antivacunismo, es un error analítico y estratégico. No vamos a poder volver esto para atrás. Bueno, yo le había dicho algo de la excitación vacunal, que la excitación vacunal es lo que la OMS define como el retraso o rechazo de la vacunación, pese a su disponibilidad. Acá no estamos hablando que no hubo vacuna ni que cerraron vacunatorio, sino lo que está pasando ahora, que ahora tenemos disponibilidad de vacunas y que no se pone. Y el tema es que la clave de la excitación no es un rechazo absoluto. O sea, la mayoría de las personas que dudan, si uno le informa correctamente, terminan vacunándose si recibe una recomendación clara y confiable. O sea, esta gente no es que no se quiere vacunar o que está en contra de la vacuna, sino que tiene todo este ruido mediático, social, de los medios y demás, y hace que tomen este tipo de postura, ¿no? Y hay algo que si uno, como les dije, a mí me gusta mucho buscar, y hay muchas revisiones sistemáticas que dicen que la excitación es contextual, dinámica, y lo bueno que es modificable, que nosotros podemos actuar para poder cambiar eso. ¿Y cómo podemos actuar? Entonces tenemos lo que se llama el modelo de las 3C. El modelo de las 3C, que es el modelo SAGE, el modelo SAGE es un grupo de expertos de asesoramiento estratégico, que es el principal órgano que asesora a la OMS en materia de vacuna e inmunización y propone este modelo. Estos tres modelos se basan en tres pilares, las 3C. La primera es confianza, la segunda es complacencia y la tercera es conveniencia. Confianza es dar seguridad, eficacia y las instituciones que también tienen que dar confianza. La complacencia, tenemos que bajar la percepción del riesgo de enfermedad, es decir, que, no que tenemos que bajar, hay baja percepción de riesgo de la enfermedad. Tenemos que insistir que ahora no tenemos enfermedades porque estamos vacunados, pero que si no estuviéramos vacunados o seguimos bajando esta cantidad índice de vacunación, probablemente estas enfermedades resurjan. Y por otro lado es la conveniencia. Yo para hacer todo esto tengo que tener todo un sistema que me dé acceso, organización y oportunidad para poder vacunarse. Y este modelo es útil porque muestra que no solo alcanza con convencer a la gente la necesidad de la vacuna, sino también que hay que facilitar el acceso a la vacuna. Ya yendo directamente un poco a una de las cuestiones que estamos hablando como causa, tenemos lo que denominamos como rol de la desinformación. La desinformación, recuerden, es un chisme, y el chisme ustedes saben que se propaga rápidamente. Es más fácil que se propague un chisme que algo que sea verdadero, ¿no? Entonces, la desinformación se propaga más rápido que la evidencia, evidentemente. Hay estudios que muestran que los contenidos falsos tienen mayor alcance que los contenidos científicos. ¿Y eso por qué tiene que ver? Y tiene que ver, me parece a mí, y yo creo que no que me parece, sino que estoy convencido, con la forma que tenemos de transmitir estos contenidos científicos. Porque si nosotros seguimos dejando que nos sigan ocupando lugar, por ejemplo, en las redes sociales, que cualquiera suba cualquier cosa, que diga lo que diga, y nosotros no participamos, es como que nosotros también somos cómplices. Entonces nosotros tenemos, y hoy por hoy está tan de moda, ustedes saben que la primera consulta ante el médico
hasta hace poco era Google, y ahora es ChatGPT, ni hablar TikTok y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender de esto, ¿eh? Y, o sea, y otra cosa es por qué la desinformación tiene éxito. Porque la información siempre apela a emociones primarias. Por ejemplo, miedo a lo que me va a pasar, indignación, porque hubo tal cosa y demás, o se enriquecieron con la vacuna, es un negocio que hay atrás, que siempre están las teorías conspirativas, o sospecha de qué es lo que me están poniendo. Y hay un estudio publicado de una revista científica que habla que la exposición a desinformación reduce significativamente la intervención de vacunarse. Por eso es importante informar, chicos, pero lo que nosotros tenemos que cambiar es la manera de informar. Porque si seguimos informando como siempre, con revistas científicas, más que está bueno porque eso es fundamental y son las herramientas que nosotros como médicos nos sirven, hay otro mundo que es el que accede la gente, que es la que está llegando. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos nosotros. Y ahora hablemos un poquito de estos movimientos antivacunas. Y los movimientos antivacunas no son nuevos, chicos. O sea, yo les dije recién que en el año 1700 apareció la primera vacuna que fue la de la viruela. No sé si ustedes tienen idea que la vacuna de la viruela se sacó, en realidad, de una cepa de la viruela de las vacas. Entonces, ya si ustedes buscan por internet y lo van a encontrar, en esa época cuando apareció esta vacuna, hubo antivacunas que decían que la gente que se inyectaba esa vacuna se iba a convertir en vaca. Y hay dibujos, o sea, y eran antivacunas. Entonces, y siempre que aparece una nueva vacuna, siempre va a aparecer resistencia, porque el miedo a lo novedoso. Y eso es y el otro problema, si hablamos también de que lo novedoso es importante, pero no es la oposición, sino la capacidad que tiene de amplificarse global a través de las redes sociales. Las redes sociales, hoy por hoy, transmiten rápidamente todo este tipo de información. Ustedes son de la era del Internet. Yo cuando estaba estudiando medicina en la facultad acá de Rosario, yo cuando quería hacer un trabajo científico, porque yo era ayudante de microbiología, teníamos que ir a la biblioteca de la facultad, que quedaba en calle Córdoba, no sé si seguirá ahí todavía, y en esa biblioteca nosotros había como unos discos gigantes donde nos mostraban la última información de revistas científicas que tienen el atraso de un año atrás. O sea, nosotros ir a buscar, no había buscadores, era leer una por una, artículo por artículo, hasta encontrar lo que uno quería. Fíjense lo que es hoy. Lo que yo publiqué hoy a la mañana, en 5 minutos ya está viralizado. Y hablamos de cuestiones científicas, ni hablar de esto que estamos hablando, de estas estrategias que amplifican y sobre todo de que hablan de cuestiones que no son, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias antivacunas hay frecuentemente? Y hay algo que ellos utilizan mucho, que es una técnica que se llama el cherry picking de datos. El cherry picking de datos es una terminología en inglés que significa selección de una fruta, no me sale el nombre de la fruta ahora. ¿Qué hace? En un cajón separa, muestra solamente las frutas lindas y no muestra las frutas prohibidas, podridas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo una información, esa información que ellos utilizan tiene parte de la verdad, no es inventada, pero está tomada de tal manera, o está interpretada de tal manera, que deja todo lo otro que refutaría lo que yo estoy diciendo. Y lo otro que hace es que estas informaciones de tipo testimonial, emocional, hablan de falsa equivalencia de riesgo y teorías conspirativas. Hay dos hitos fundamentales de los antivacunas. Uno es un caso Wickenfeld, no sé si alguna vez lo sintieron nombrar, que fue en el año 1997 o 98, en la cual un médico, me parece que en inglés, publicó en el Lancet un artículo donde decía, en base a 12 chicos que él había estudiado, que la vacuna triple viral generaba autismo. Y de ahí vino todo el tema del autismo. Resulta que posteriormente se descubrió
que ese artículo, o sea, estaba mal hecho, que en realidad había ciertos intereses, porque Whitefield quería patentar otra vacuna, en ese caso que él quería patentar en lugar de la triple viral, y que en realidad esos 12 chicos que él estudió y que tenían esta enfermedad, en realidad estos chicos ya tenían diagnóstico previo. ¿Mm? Pero la difusión de haber estado, hoy por hoy decir que esté publicado en el Lancet, eso significa como hoy ponerlo un video que se viraliza por YouTube o por cualquiera de las redes sociales que nosotros queramos. Y hasta el día de hoy tienen este tipo de problemas. Y otra cosa que es importante, cuando uno habla desde la comunicación, o sea, si yo quiero revertir esto, yo para combatir la desinformación tengo que ir entendiendo cómo piensan y por qué se convencen de todo esto. Y esto tiene que ver como lo que dijimos, por el tema de que lo que es falso vende más, lo que es falso llega más y lo que da miedo llega más. Ahora, ¿qué pasó con esto que hizo este señor, no? El impacto real, muestra que hay una clara correlación entre exposición a desinformación y menor aceptación de las vacunas. Esto quiere decir que en contexto de confianza, en contextos donde la confianza cae, aumenta los retrasos y lo esquema incompleto, lo que facilita los brotes locales. Y eso es simplemente no por no ponerme la vacuna, sino simplemente por retrasar el tema de la colocación. ¿Y qué es lo que funcionaría como para aumentar la cobertura? ¿Qué herramienta podríamos tener? Y esto no es que lo digo yo, ni se me interesa ni más, sino hay que revisiones del Cochrane y metaanálisis que le dice que no hay un intervencionismo comunicativo milagroso, pero sí que hay estrategias que tienen que ser combinadas, como por ejemplo, como ya hablamos antes, acceso que facilita el entrar, o sea, llegar al lugar donde se vacunan los chicos o las personas, recordatorios de que tal persona le falta tal vacuna, o sea, que le llegue de alguna manera. Hoy tenemos un montón de aplicaciones, chicos, que se pueden llegar a realizar. Seguimiento activo, sobre todo de grupos que sabemos que tienen poca cobertura de vacuna y no perder las oportunidades y seguirlo para que se vacunen. Y comunicación clara y sobre todo a nivel del profesional. ¿Y cuál es el rol que tenemos nosotros como profesionales? Tenga en cuenta que el predictor más fuerte de la vacunación sigue siendo, aunque le parezca mentira, la recomendación del profesional de salud. Entonces, yo le voy a decir algo. A mí me duele tanto escuchar que algún profesional hable mal de las vacunas, o que diga que las vacunas no sirven, o que empiece con este tipo de cosas, pero lamentablemente existe. Entonces, viene siempre lo mismo. Pero tal doctor me recomendó. Y la verdad que no, yo considero que es una cuestión antiética, por todo esto que estamos hablando hasta ahora. Y la otra cosa que hay, estos metaanálisis mostró que cuando el profesional recomienda activamente, la probabilidad de vacunación aumenta entre 2 y 3 veces. O sea, yo no obligo a que te vacunes, yo te tengo que dar todas las herramientas, toda la información para que vos estés seguro y tengas confianza de que la vacuna te va a servir. Y algo que me pareció interesante, que lo puse en esta placa, el silencio también comunica. Que yo me quede callado ante una situación en la cual vea esto que no me voy a vacunar, o que genere esto de que la vacuna genera esto, que genera lo otro y demás, también eso comunica. Y eso socava las necesidades que vamos a tener nosotros también de vacunación. ¿Y cómo recomendamos las vacunas? El enfoque presuntivo es el más efectivo. O sea, yo no puedo decir un mensaje ambiguo o duditativo. Por ejemplo, no sé si hoy te vas a vacunar, ¿qué te parece que te vacunes? No, es hora de vacunarte, te toca la vacuna. Y aunque le parezca mentira, parece de forma imperativa, por eso está probado que sirve. Y sobre todo, no decir en forma imperativa porque no le estoy imponiendo algo, sino informándole que por qué le toca. A mí un enganche muy interesante, vieron que, como saben que yo soy pediatra, uno de los mayores problemas que tengo por ahí las vacunas a los 11 años, que ya el chico es adolescente, que vienen con todo el tema. Entonces, es fácil. Cuando vienen los 11 años, generalmente tienen el viaje de sexto, o posteriormente tienen el viaje de séptimo. Y lo que le piden es la vacuna antitetánica. Entonces yo le digo, si vos no te pones la vacuna, y entre ellos está la antitetánica, te puedes agarrar un tétano.
Y si te agarras un tétano, va a ser mi responsabilidad. Por lo tanto, yo no te voy a firmar tu papel para que vos puedas viajar hasta que vos no te vacunes. Y ahí logro que se vacune. ¿Mm? Pero bueno, es un trabajo que uno ya lo va aprendiendo con los años, ¿eh? No es que también uno tiene la responsabilidad, yo como médico, profesional de salud o cualquiera de ustedes, que certifique que una vacuna está puesta cuando no lo está, eso también es una cuestión delictiva. Después vamos a ver el tema de lo que dicen las leyes también con respecto a eso. Y hay otra que es importante que dice, ¿qué no tengo que hacer? Y esto es importante, yo no tengo que confrontar, ni ridiculizar o minimizar los miedos que tienen las personas, ¿no? Yo tengo que entender por qué tiene esos miedos. Y lo que tengo que hacer es tratar no de convencer, sino con fundamentos y criterios que se den cuenta que esos miedos no son, o sea, lo tan importantes y que eso va a hacer que cambie de idea, ¿eh? Y entonces, siempre recuerden ustedes que la comunicación efectiva combina empatía con claridad profesional. Yo tengo que tener un discurso claro y explicarle el por qué, y por qué hay que hacerlo y cuál es el beneficio que va a tener. Y el sistema de salud, o sea, cuando hablamos, ya esto más o menos lo dijimos antes, la responsabilidad es esta de que las vacunas no es una responsabilidad individual, sino que también el sistema tiene que facilitar este acceso, la continuidad y la comunicación, y todo lo que tenemos que hacer tiene que ver más que nada con políticas públicas. Y no es solo un acto médico, que alguien no se vacune, que se propague una enfermedad altamente transmisible como el sarampión, eso va a generar un problema de tipo de salud pública, ¿eh? Entonces, ahí es la importancia que tiene todo el sistema de salud. Ahora vamos a hablar un poquito de mitos. ¿Cuáles son los principales mitos? Y generalmente, esto, acuérdense que persisten porque corresponden a miedos reales, generalmente hablan de daños neurológicos, la toxicidad, la sobrecarga biológica, pero no se desarman con burlas, sino con evidencia y contexto. Dentro de los mitos más comunes que tenemos, ya les hablamos uno, que la vacuna causa autismo. La otra es la inmunidad natural es mejor, o sea, yo me inmunizo como la vieja usanza. A mí me gusta cuando dicen eso, dicen, no, porque mis abuelos no se vacunaban y demás. Yo le digo, ¿vos alguna vez viste la libreta de casamiento de tus bisabuelos? ¿No te fijaste que en realidad en lugar de ser 5 eran 8 y que 2 chicos se murieron antes de cumplir el año? Ah, y empiezan. Y sí, es verdad, chicos, porque antes la supervivencia es el más apto. Muchos chicos, y ni hablar, no solamente chicos, las mujeres en las puérperas o durante el embarazo fallecían. No podemos volver a esa época. La otra cosa que dice que son demasiadas vacunas, que eso genera problemas, o que contiene toxinas peligrosas. Vamos a hablar un poquito de cada uno, pero someramente. Esta, como ya les dije, el tema del autismo fue Wakefield el que lo generó. El tema es que después que generó todo este revuelo rápidamente se empezaron a hacer distintos tipos de metaanálisis a nivel poblacional. Y hubo estudios poblacionales, por ejemplo, de niños en Dinamarca, donde se estudiaron un montón, yo una suma mayor de 1.500 chicos que habían recibido las vacunas y que no tenían ningún signo, no había aumentado la incidencia de autismo. Eso fue rápidamente. Ahora hay un montón, si ustedes buscan de trabajos que refutan esta teoría. Y hay un caso muy particular que fue en Japón, que cuando salió el informe Wakefield, Japón decidió dejar de vacunar con la triple viral y cambió de vacuna. Sin embargo, durante ese periodo que cambiaron de vacuna, ni disminuyó ni aumentó la incidencia de autismo. Entonces, con eso probaron que en realidad la vacuna no tenía nada que ver. La otra cosa que nos dicen, mejor, como dijimos, la inmunidad natural. ¿Qué es la inmunidad natural? Que implica enfermarse. Entonces, si yo me enfermo, genero la inmunidad y no me vuelvo a enfermar. El tema es que la inmunidad natural puede generar hospitalización, o sea, que yo me enferme de esto, hospitalización, que es un gasto de salud, secuela y contagio. El caso más común es el sarampión. El sarampión no es tan, o sea, poco nocivo. Generalmente es una enfermedad exantemática que tiene una evolución entre 7 y 10 días, pero puede dar neumonía, encefalitis y muerte. Y esto se da sobre todo en pacientes que no están vacunados. Y la enfermedad, o sea, la vacuna en realidad va a prevenir la enfermedad sin ese costo biológico, es decir, sin tener la complicación que pueden llegar a tener por padecer la enfermedad.
los que hablan de demasiadas vacunas. Tengamos en cuenta que el sistema inmune tiene una alta capacidad de respuesta. Y fíjense en lo que el dibujo que yo les mostré acá, que si uno tiene en cuenta la carga antigénica que tienen las vacunas actualmente, es mucho menor de la que se ponía anteriormente. O sea, hay vacunas que contienen menos antígenos que hace 30 años. Pero igual, el sistema inmune humano puede soportar miles de antígenos en forma simultánea y no va a generar ninguna caída de anticuerpo ni va a generar ningún tipo de problema inmunológico. El otro problema, los componentes de las vacunas que tenemos en cuenta. Cuando hablan de que estas vacunas tienen distintos tipos de componentes, y entre ellos viene que hablan de las sales de aluminio. Las sales de aluminio en realidad sí tienen las vacunas, pero es o sea, es un conservante, lo usan como conservante, está ampliamente estudiado. Pero el aluminio en las vacunas está en cantidades menores, inclusive en las que nosotros ingerimos por los alimentos en forma natural, o por la que dijimos en el agua. Es decir, nunca van a llegar a ser dosis tóxicas. Y esto es lo que habla de que son dosis mínimas y seguras. Y todo lo que tiene la vacuna en realidad está ampliamente probado y está ampliamente catalogado y estudiado con el tiempo de que dicen de que no generan ningún tipo de problema. Otra cosa es evento adverso si hubieran vacuna. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo creo que en esta diapositiva es muy importante, porque yo tampoco puedo negar que las vacunas pueden generar algo, porque es un compuesto biológico. Por eso, primero tenemos que tener en claro a veces tres conceptos, que muchas veces se mezclan incluso dentro del ámbito de la salud. Una reacción esperada, por ejemplo, en una vacuna, es algo que sabemos que puede ocurrir y que está descrito en los ensayos clínicos. Y en la práctica, por ejemplo, dolor en el sitio de aplicación, fiebre leve, malestar general. Y esto no es un problema de seguridad, es parte de la respuesta inmunológica. Ahora, un efecto adverso es cualquier situación clínica que ocurre después de una vacuna, pero que todavía no sabemos si está causada por la vacuna. Por lo tanto, es un efecto que aún no se tiene que estudiar. Y un evento coincidente es algo que ocurre después de la vacunación, pero que no tiene relación causal. Es decir, típico, yo me puse la vacuna antigripal y al otro día tuve gripe. No es por la vacuna. Estabas incubando gripe, o estuviste en contacto, o le llamás gripe a cualquier resfrío. Y por ejemplo, bueno, estaba el ejemplo que decía, desarrollar una infección de tipo respiratoria. Esto no es la causa. Y esto es clave, nosotros que tenerlo en cuenta, porque la gran cantidad de los relatos antivacunas, por ejemplo, se basa en confundir temporalmente con la causalidad. Ahora, sabemos que las vacunas, o sea, no es que las vacunas se colocaron y nunca más se estudiaron, tiene una vigilancia real, Y tengamos en cuenta que para que una vacuna llegue hoy por hoy a ponerse en forma masiva, antes de aprobarse, pasa por distintas fases de ensayos clínicos. Recuerden que tenemos fase 1, fase 2, fase 3, con miles o decenas de miles de personas. Pero cuando una vez que termina esto, la vigilancia no va a terminar ahí. Empieza otra etapa que es la farmacovigilancia poblacional, que es la que se pone a nivel poblacional. Nos ha pasado en algunos casos, como por ejemplo, ¿se acuerdan de la vacuna del rotavirus? La vacuna del rotavirus, la primera vacuna del rotavirus, había pasado toda la fase y cuando llegó a la fase poblacional en Estados Unidos, se encontró que en los niños que se ponían la vacuna del rotavirus aumentaba la incidencia de invaginación intestinal. Y era un efecto que no se había encontrado cuando se había estado en toda la fase. Entonces la vacuna se sacó. Y esto es importante, porque el tema es que no se termina de estudiar, no se termina de analizar una vez que entra en el mercado, que entra la gente. Por eso, esto es evidencia y es contundencia. Los efectos adversos graves que tienen las vacunas son extremadamente raros. Si hablamos frecuencia del orden de 1 a cientos de miles o 1 de millones de dosis, dependiendo de la vacuna. Comparemos, por ejemplo, el riesgo por enfermedad. Entonces ahí viene otro. ¿Cuál es el riesgo-beneficio? Por ejemplo, el sarampión puede causar neumonía en aproximadamente 1 de cada 20 chicos. Encefalitis en 1 de cada 1000.
y muerte de 1 a 2 por cada 1000 casos en contextos de vulnerabilidad, o sea, que tengan alguna otra patología. Desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia, el balance riesgo-beneficio es mucho mayor y mucho más favorable a la vacuna. Porque piensen lo que hablamos. 1000 chicos pueden tener 1 encefalitis de 1000, y es mucho. En cambio, con la vacuna esto no pasa. Entonces, por eso es importante hablar de la seguridad de la vacuna, que no se basa solamente en fe, se basa en sistemas de vigilancia, en los datos poblacionales y en las revisaciones que son constantes. Por eso no tenemos que negar, como profesionales de salud, que las vacunas tienen efectos adversos. Las vacunas pueden tener efectos adversos, pero tenemos que explicar que si existen, que existen, mejor dicho, que son raros y que esto no es riesgo de vacunarse o mucho mayor que el de la vacuna. Bien. Bueno, y ahora un poquito el marco legal y ético de la vacunación. Hasta ahora hablamos de toda la parte de la biología, la epidemiología y la comunicación, pero la vacunación también tiene una dimensión legal y ética, y es fundamental sobre todo para los que vamos a ejercer cualquier, función al nivel de la salud. Desde el punto de vista ético, la vacunación se mueve en una tensión permanente entre dos principios, que es la autonomía individual y el bien común. Uno cuando habla de los principios de la ética, recuerda que uno de los principales es la autonomía. Entonces, venimos a esto, a ver, yo como autónomo puedo decir, porque es mi derecho ético, yo no me puedo vacunar, pero hay otro que es el bien común. Entonces, acuérdense que la autonomía implica que las personas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y el de sus hijos. Pero en este caso, el bien común implica que esa decisión individual que puede afectar la salud de esa persona, también puede afectar la salud de otra. Y especialmente, no en cualquier persona, sino en los más vulnerables. Por ejemplo, los recién nacidos, los inmunocomprometidos, o las personas que no pueden vacunarse por razón médica. Por ejemplo, ustedes saben que la vacuna triple viral se coloca a partir del año, que es donde está incluida la antisarampionosa. Todos los menores de 1 año no tienen la vacuna. Por lo tanto, todos los menores de 1 año son susceptibles. Ahora, si vamos desde el punto de vista legal, en la Argentina hay una ley, que es la ley 27.491, que es la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que establece que la vacunación como un bien social de interés nacional y se define como gratuita y obligatoria. Pero más allá de esta obligatoriedad, hay un mensaje más profundo. El Estado reconoce que la vacunación no es solo una elección personal, sino más una herramienta central en la salud pública. Habrán visto que hubo hace poco varios casos en distintas provincias de nuestro país que algunos jueces dictaron sentencia contra padres que no quisieron vacunar a sus hijos. Y se basan en esta ley. En la Argentina, el calendario nacional de vacunación es obligatorio y es por ley. No cumplirlo se infringe en la ley. Y fíjense que a pesar de esto, el problema que tenemos, ¿no? Ahora, vamos a hablar dentro del rol profesional que tenemos nosotros. Como médico, no solo somos técnicos que aplicamos esta inyección, sino somos referentes de información, de confianza y de orientación. Por lo tanto, esto implica que la responsabilidad de recomendar intervenciones que tengan un beneficio claro y demostrarlo, incluso puede generar en la persona que estamos hablando resistencia o incomodidad. Si yo recomiendo una vacuna, no es imponer una ideología. Y eso tenemos que tenerlo claro. Es ejercer la medicina basada en evidencia. Y en principio de protección de la vida y la salud. Y este es un punto clave para que ustedes, como estudiantes hoy por hoy y futuros profesionales de la salud, empiecen ya a ver cómo van a manejar esto, ¿no? Y empiecen ya a buscar fuentes confiables, pónganse a estudiar. Ahora es más fácil buscar, chicos, es más fácil buscar artículos, más fácil buscar evidencia. Entonces, siempre que tengan algún problema que les genere duda o que los mismos pacientes les genere duda, busquen evidencia. Y eso es lo que les va a ayudar. Bueno, y esto por ahí decirle que ustedes, hoy por hoy como estudiantes, ya tienen ya son referentes. Ya les pregunta a la gente y ya los tienen como referentes, sobre todo con respecto a temas de salud. Y que ese rol no va a empezar cuando ustedes se reciban, sino que ya empezó. Por lo tanto, es importante que se sigan formando, y más allá de cuando se reciban, chicos, yo no termino nunca de estudiar, sinceramente. Bueno, y para ir terminando,
esto es importante como conclusión. La cobertura vacunar protege contra enfermedades y evitan brotes. Es indispensable que nosotros tengamos combatir la desinformación sobre la vacuna. Los funcionarios de salud solo tenemos que tener fuentes confiables de información y la educación y el diálogo son las herramientas clave para poder colocar estas vacunas. Esta es la bibliografía, si quieren yo después se la paso. Son algunas, porque hay un montón, chicos, si ustedes empiezan a buscar las van a encontrar. Y esto me gusta terminar por decirle el eslogan que es las vacunas salvan vidas. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? No sean tímidos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Sí, Norma. Los apabullé, pobre. Es muy principio de año, enero. Sí, estamos todos. Y algunos no hemos tenido vacaciones todavía. Es feo, pero bueno. A mí No, me chicos, gustaría, sí. en principio, agradecer por esta disertación que la verdad fue súper interesante. Recalcar que no solamente hay chicos que están estudiando medicina, sino que también hay de otras carreras, y la verdad que la información que nos brindó fue súper accesible, y con este espíritu de alguna manera, incitarnos a, como actores ya del sistema de salud, comenzar a formarnos, y este enfoque tan científico que también es el espíritu que queremos mantener desde la Federación. Así que agradecer desde ese punto también. Eric, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Primero, un gusto conocerlo y la verdad que también un gusto aún más grande poder presenciar su charla. Yo actualmente me encuentro rotando por la especialidad de pediatría justamente en hospital en San Martín y estamos recibiendo muchos casos de niños que les faltan vacunas y toda esta cuestión. Más por desinformación que por propia voluntad de los padres. Obviamente, después de una consejería adecuada, se van directamente al vacunatorio, a aplicar las vacunas a los nenes, pero entiendo la verdad y comparto cómo es una respuesta más visceral el oponerse a las vacunas que una postura justificada con algún tipo de evidencia. Sale del miedo a lo novedoso, sale del temor a que le haga daño a su propio hijo y también es parte de nuestro trabajo como afectores de la salud, independientemente del área en el que estemos, promover la información siempre respaldada con evidencia. Así que nada, no me queda más que agradecerle por la tremenda charla que nos dio. No, gracias. No, yo, o sea, la verdad que le digo, por ahí uno habla de médicos, pero yo sé que ustedes también son de otras especialidades en la salud y me parece recontra interesante que estén acá y que sigan con esto, chicos, que se sigan generando este tipo de lugar para hablar, para charlar. Y como vos habrás visto en el centro de salud, y yo siempre lo digo, cualquier médico que hace pediatría o que un chico, la consulta por lo que sea, tiene que comenzar o tiene que terminar buscando, pidiendo el carnet de vacuna. Porque no podemos dejar pasarlo. Y muchas veces, a mí me pasa, porque yo estoy en el Hospital Centenario, yo sigo siendo consultor de alto riesgo, y cuando yo no tengo la confianza segura que la mamá está convencida o que va a ir a poner la vacuna o que se me va a perder en el camino y demás, la acompaño al vacunatorio. Y no es que uno lo hace, como decir, obligando, no hay resistencia, pero a veces hay miedos, no saben cómo llegar, no saben cómo hacerlo, o tienen miedo que los reten, que esa es otra. Ojo con eso, chicos, retar a una madre, a un padre, porque el chico no está vacunado, lo que no lo vamos a lograr es que se vacunen, al contrario, se va a poner y la persona ni van a aparecer. Hay un par de preguntas ahí, de manos levantadas, me parece, chicos, ¿no? Flor, ¿puede ser? Flor. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Flor. Bueno, primero muchas gracias por la información que trajo. Yo soy estudiante de tercero de medicina y en la facultad he tenido clases de salud pública, se ha tocado el tema de vacunas, eh, pero más que nada el cronograma de los chicos y la parte teórica. Y me parece súper interesante esto,
de ponerle el foco al problema y no evitarlo, Ujú. porque con toda esta desinformación que hay alrededor y mala fama que tiene, uno no quiere, digamos, como caer un poco también que te cataloguen de esa forma, pero creo que es sumamente importante hacerle frente a esa desinformación y aumentar la información, cosa que supere en número más información a la desinformación, y así ir venciendo todas esas resistencias que van surgiendo, que justamente como usted decía, de los miedos, los temores. Así que nada, como el mensaje me llegó bastante personal y está muy bueno, porque como usted dijo, ¿no? Uno se piensa como alumno, dice, bueno, todavía estoy estudiando, no soy referente de nada, pero Son referentes, ya chicos. al ponerse, claro, tomar ese Usted- rol Ustedes le debe y, pasar, todos fuimos estudiantes, todos vienen y le preguntan a ustedes en el edificio donde están, la familia, les preguntan porque ustedes están claro, estudiando algo en salud y son así es. referentes y empodérense de eso, ¿eh? Es lo que Sí, yo les digo. y sí, tal cual, y yo creo que esto ayuda, por lo menos a mí me está ayudando a dejar de esquivar, ¿no? Exacto, muy Dejar de bien. esquivar Ay, me voy contento, Flor. poner el ojo o dejar de esquivar, no opinar, ¿no? Como que un poco más Mm. de sin miedo, ¿no? Que Miren, como estudiantes o sí, profesionales no podemos tenerle miedo a la desinformación, porque chicos, tenemos la verdad en nuestras manos. Entonces, eso está sí. bueno. Así que muchas gracias. Chicos, yo tengo, o sea, vieron que forma parte de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento y cuando conté que ustedes me habían invitado a hablar, todos quedaron fascinados que venga de un grupo de estudiantes en salud que quieran tener este tipo de información. Y eso, la verdad, es buenísimo. Y para nosotros también. Nosotros, desde que ya tenemos un camino recorrido y que ustedes lo van a empezar a recorrer y empiecen a recorrerlo como corresponde, eh, es lo que voy a decir yo. Para mí me hubiera sido más fácil darte una clase y explicarte qué tiene cada vacuna y por qué hay que ponerla. La sé de memoria. O sea, eso, pero me parece que el sentido es otro, ¿no? Y no solamente con vacuna, con todo lo que tiene que ver con la salud. Ustedes son referentes, todos nosotros somos referentes. Y no tenemos que dejar que avance la desinformación. Si ustedes ya desde las bases se empiezan a formar buscando evidencia, no llevándose por los chismes, lo que está, o sea, yo consumo TikTok, chicos, consumo Instagram, si quieren me pueden seguir, Pediatra de Macarrón, pero me encanta ver las burradas que suben. Y tengo un radar, inclusive hasta de gente que uno dice, wow, tenía como que, eh, tenía alguna forma, porque muchos hablan por hablar. El tema es que, bueno, no es enfrentar, pero sí decir, mirá, esto está mal, fíjate, te equivocaste, ojo, porque hay mucha gente que sigue y sigue la luz, parecen bichitos. Y bueno, ahí está. Acuérdense que en las redes sociales nadie filtra ni nada se fija qué es lo que se está subiendo. No es como, y bueno, ni hablar que teóricamente una revista científica como Lancet tiene un montón de editores y demás, y pasó lo que pasó, imagínense que acá que nadie controla, cualquiera pone cualquiera. Entonces, a mí a veces hay cosas que me hacen ruido y hay cosas que yo por ahí no las sé y las investigo. Porque me hacen ruido, digo, ¿será sí? Y empiezo y encuentro a veces sí y muchas veces que no. Entonces, no pierdan eso de querer saber, de investigar, de buscar. Bien, hay un par de manos más, no sé quiénes están. Ceci, Cecilia. Sí, buenas, ¿qué tal, doctor? ¿Qué Muchas tal? gracias por la charla. En esto que vos decías de no amedrentar el consultorio ni nada a los padres, yo recuerdo una anécdota. Yo hice trabajo voluntario en un centro de salud ribereño y ahí era súper importante siempre esto, no militar la vacunación, y había un par de brotes de hantavirus, fiebre Mm, hemorrágica argentina, entonces era importante hablar siempre de la vacunación. Y recuerdo que el primer año que hicimos control del certificado escolar, mm, preescolar, que se hace antes que los niños vayan a la claro, escuela, el de 5. era el de 5, era el momento en el que la mayoría de las madres traían a los niños a completar el carnet, y recuerdo una anécdota puntual que me parece importante,
traerla a colación, digamos, porque la enfermera que vacunaba en ese momento, digo, que retó a la madre de que, ay, mamá, ¿por qué no trajiste nunca? Esto está recontra atrasado, qué sé yo, qué sé cuándo. Y recuerdo que la mamá se puso a llorar Mm, porque no había tenido tiempo antes de haberla llevado a consultorio a terminar la vacunación. Era un centro de salud en el que no había pediatra hasta ese momento. ujú. Entonces, nada, como se dio toda esa situación y nada, lo recordé en el momento en el que vos dijiste esto, ¿no? De no retar, de acompañar, de que por ahí cuando viene de una manera verticalista, de parte de los que estamos en salud, por ahí siempre los padres terminan, ¿no? Como con ese miedo. Así Y que bueno, claro, nada, en lugar de atraerlos, los echamos. claro, los echamos y a lo Porque, mejor la Mara tuvo la predisposición, pero bueno, la mayoría de esas personas, un poco el contexto social también y exacto. laboral, ¿viste? En la changa, diaristas, cobran por Ujú. día, entonces a lo mejor faltar un No día tenés para plata. llevarla es no tener plata y no Ujú. poner el plato sobre la mesa. Entonces Por por eso ahí también muchas veces luchamos contra la desinformación y también un poco luchamos contra eso, ¿no? Contra ese problema verticalista que a te- veces hay desde adentro. tenemos que cambiar nosotros el modelo médico hegemónico, chicos. O no médico, porque parece que somos los médicos. El modelo salud hegemónico. O sea, no somos dioses. Entonces, uno tiene que buscar la empatía y uno no sabe cómo está atravesada la gente. No hace falta ser sociólogo, saber hoy que nosotros acá en Rosario tenemos un montón de problemáticas, problemática del consumo, un montón de cosas que hacen que por ahí tengamos problemas mucho más graves. Entonces, yo creo que actuando de esa forma que actuó esa enfermera, es alejarlo, porque imagínate cómo va a ir, porque a mí me ha pasado, doctor, no voy al centro de salud, pues yo atiendo, hago alto riesgo, lo veo de vez en cuando, no lo veo siempre. Al centro de salud no voy porque me tratan mal. Bueno, vení, vamos acá y te llevo y te vacuno. Y yo, la vacunadora ya la tengo adiestrada, ya me conocen, y siempre entro, hablo con ella y le digo, miren, pasa esto, no le digan nada, no, ya saben, ¿viste? Pero es como, vamos a ver la forma de cómo podemos hacer para... Hay veces que hay esquemas recontra atrasados, chicos que tienen 3 años y recibieron la vacuna, la BCG y la hepatitis B y nunca más. Entonces ahí falla muchas cosas, chicos. ¿Dónde fue ese chico en este tiempo? ¿Dónde la atendieron? ¿En el centro de salud nunca verificaron que le faltaban las vacunas? Y si la verificaron, ¿qué hicieron para que, o sea, más allá de echarle, ay, la mamá no lo trajo? Ojo. Bien. ¿Quién más, chicos? Sofi, Sí, bueno, voy a leer algunos mensajes que le dejaron en el chat. Alan comenta que un placer escuchar su charla y recibir su experiencia, muchas gracias. Micaela, desde Santiago del Estero, nos comenta, muchas gracias doctor por su predisposición, muy interesante la charla y sumamente necesaria para nosotros los estudiantes de Ciencias de la Salud. Siempre es bueno recordar cuestiones básicas de inmunización que para nosotros resultan obvias o damos por sentado, muy útil para no olvidarnos de la importancia de brindar información sobre vacunas en cada ocasión que tengamos al estar en contacto con la comunidad. Y Milagro comenta, muy buenas tardes, doctor. Yo soy estudiante de primer año y me pareció muy interesante la charla. Gracias por darme más información con la cual seguir aprendiendo. Y también meto un puchito por mi lado que esto de seguir aprendiendo, de seguir formándonos y cómo desde la investigación, leyendo o también realizando revisiones sistemáticas, desde la federación también alentamos esta parte del pensamiento crítico en todos los que forman parte tanto de las asociaciones como de la federación. Entonces realmente es muy valioso la importancia que usted le dio a esa parte tan importante que muchas veces se deja de lado cuando uno, bueno, se quiere recibir, es como un caballo que me quiero recibir, Sí, sacar mis materias, acá las y por materias ahí no nada le da más. importancia a esa parte. Eric. ¿Qué tal, Doc? Bueno, nuevamente, quería comentar un mensaje que me hizo acordar que me lo dieron allá por segundo, tercer año en farmacología, tocando el tema este sobre quizás la resistencia de los pacientes a, a tener ciertas conductas de protección, ¿no? De autopreservación. Eh, Me recuerdo que él también había desaconsejado esto de tener un hábito, un comportamiento persecutorio paternalista con el paciente. Y Ujú. más aún, un mensaje que traigo a colación, porque siempre lo recuerdo, es, él lo decía en el contexto de los fumadores, ¿no? De
hacer partícipe al paciente de su propio tratamiento aumenta muchísimo la tasa de éxito. Decirle a un paciente lo mejor que usted puede hacer por su salud es dejar de fumar, lo mejor que usted puede hacer por su hijo es llevarlo a vacunar, hacerlo partícipe activamente del estado de salud, tanto propio como de las personas que más quiere, eleva muchísimo la tasa de éxito. Y también me gustaría transmitírselo al resto de los chicos que nos están acompañando hoy, que también son incluso desde primer año. Así que y muchas gracias nuevamente, doctor, por todo lo que nos dijo. La verdad, suscribo a todo eso. Muy bueno todo lo que están diciendo, chicos. Muy bueno. La verdad que es así. Es así. O sea, y hoy por hoy, recuerden que la salud ya no existe más, como dijimos, este modelo hegemónico. En cada uno de los estratos de la salud está el individuo, ¿no? Y inclusive a mí me pasa, por ejemplo, hoy por hoy en neonatología, lo que se habla de las maternidades centradas en familia. Para que se hagan una idea, estamos yendo un poco lejos de lo que hablamos de vacuna, pero yo me formé en un lugar que era el Hospital Baigorria, donde la recepción del recién nacido estaba separada del lugar de parto de la madre. Entonces, a mí me daban el bebé, yo me lo llevaba a una habitación al lado, ahí le hacía toda la rutina cuando no tenía que hacer la reanimación, y después salía con el chico vestido y le decía a la mamá, pesó tanto, te va a la habitación, o tu bebé se murió, o tu bebé lo tuvo que llevar al neo. Y hoy pienso eso y me parece totalmente aberrante, porque hoy por hoy, en sala de parto no solamente está la madre, sino que puede y debe estar acompañada por algún familiar. Y todo lo que se hace en la recepción del recién nacido, hasta la reanimación avanzada, es con la familia al lado. Y cambia un montón. Y fíjense que a mí al principio me costó muchísimo, porque decía, ¿cómo van a ver lo que yo estoy haciendo? Y la verdad que no, o sea, uno si hace lo que sabe y lo hace en forma consciente y se mantiene tranquilo y tiene la expertise, no tiene que por qué molestarte que alguien te esté mirando. Pero al mismo tiempo, eso te ayuda a ir informando a la familia que ven que vos vos, imagínate con un recién nacido que nace deprimido, que vos estás actuando, que vos estás haciendo algo y demás. Pues a mí me pasó también en Baigorra, en esto que le estoy diciendo, cuando iba a la habitación de al lado, que una vez le dije a la mamá, tu bebé nació muerto, y me dijo, vos me lo mataste ahí adentro. Y tenía todo derecho de pensarlo. ¿Entienden? O sea, fíjense en cómo ha cambiado esto de que preguntarle al paciente que nos ayude a tomar las decisiones, que sea partícipe. ¿eh? Obviamente que hay cuestiones que todavía nosotros tenemos. A ver, nosotros no podemos imponer, pero sí tratar de convencer para que la persona se dé cuenta de cuál es el beneficio, ¿no? Ustedes saben hoy por hoy también que hasta el día de hoy, por ejemplo, el pedido del HIV es bajo consentimiento. ¿Saben? Eso no cambió. Eso nos pasa un montón de veces de madres que vienen con bebés, o sea, embarazadas a tener a su hijo y que no tienen hecho un HIV. Entonces, nos ha pasado a veces cuando le decimos, bueno, tenemos que hacértelo, que nos han dicho que no, pero cuando le explicamos, mirá, es importante porque si vos sos positiva, primero que vos podés tener tratamiento y segundo que podemos hacer algo para que tu hijo no lo tenga y va a ser totalmente sano, acceden en forma rápida. Entonces, ahí está, me parece, el tema, chicos, el tema de la comunicación. La comunicación, no ponernos en paternalista, tampoco ponernos en amigos, ni tampoco de igual a igual, pero mantener ese equilibrio y ser abiertos y no ser imperativos, y el beneficio es para el paciente, que es lo que todos queremos. Hablo demasiado, perdón. Bien, chicos, ¿preguntas? Sí, voy cerrando. Y antes que nada, sí, No, no Flor. es una pregunta. Perdón. Sí, Flor. Sí, no, no es una pregunta, sino más bien es un concuerdo con usted totalmente. Creo que, por ejemplo, yo que también soy paciente, me gusta, digamos, como que me eduque el médico que me está atendiendo, que me explique los procedimientos, porque me gusta saber qué es lo que se va a hacer y qué es lo que me está pasando, y eso ayuda un montón para uno tomar la mejor decisión sobre su salud. Y entonces creo que, digamos, educar al paciente trae grandes beneficios. Totalmente. Sí, sí, Así que, estoy de acuerdo, Flor. Bueno, chicos, cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a disposición.
Ya le dije que tengo redes sociales, pediatra Ale Macarrones, búsquenme en cualquiera estoy, si no, Michael tiene mi teléfono, pásaselo a los chicos, yo no tengo problema. Lo tienen todos los estudiantes de la Facultad de Medicina, así que Totalmente. no pasa nada. El doctor responde rápido. Sí, dentro de lo que pueda. Claro. Y no aflojen, sigan con esto, chicos, me parece recontra interesante. Me parece muy bueno lo que están haciendo, los felicito. Gracias, doctor. Antes que nada, chicos, pueden meter la cámara, hagamos una fotito. Los que puedan, por favor. Los que estén Para la presentables. chulada. Sí. Claro. Prende la Yo cámara. me peiné hoy, doctora, así que Claro. un gran... Yo un gran tengo esfuerzo. el auricular y eso me tapa un poco la pelada, ¿viste? Entonces estoy... Bien. Los que puedan, los que Oh, les gustaría participar, salir en las redes de FACE. Bien, bueno, a ver, a la cuenta de 3 voy a sacar la fotito. Así que mostramos los dientes a la 1, a las 2 y a las 3. Buenísimo. Buenísimo. Bien, Gracias, chicos, chicos. ya estamos dando por finalizar la charla. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por su predisposición, por su tiempo. Estamos muy contentos de contar con usted. Y nada, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Bien, Cuídense. chicos, que estén. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta gracias. luego.